Pero de igual uno a veces bebe refresco y es cafeína también, ¿verdad? Continuamos con Llegó la Hora. Este foro maravilloso que el Señor seguro nació en el corazón de Dios, pero que estamos aquí en Canal 6, un canal muy importante de influencia en todo nuestro país. Qué bueno que a través de esta influencia Dios en su misericordia pueda traer influencia a través de este libro maravilloso, la Biblia. El libro de la Revelación o el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, nos dice algo bien importante: bienaventurado. Y la palabra bienaventurado tiene varias connotaciones. Significa varias veces bendecido, significa feliz, dichoso. Y ahí, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee. Con leer ya tenemos una gran bendición, pero no queda ahí, sino que dice: y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Leer, escuchar y guardar las cosas que ahí están escritas. Dice así Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, pero termina diciendo: porque el tiempo está cerca. Estamos ya cerca de la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de arreglar nuestras vidas, debemos diseñar el futuro nuestro conforme al plan perfecto de Dios. Y ese plan perfecto de Dios tiene una voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Dios siempre quiere lo mejor. Dios no vino a este mundo para juzgar el mundo y para que todo el mundo se vaya al infierno, no, todo lo contrario. Dios vino a este mundo para salvar al mundo y nos da un manual para encontrar al Salvador. No hay mejor manera de encontrar a nuestro Salvador que a través de la Biblia, la palabra de Dios. Por eso estamos hablando el día de hoy en Llegó la Hora, la Biblia, el manual de instrucciones. Y quiero lanzarle una pregunta a nuestros dos invitados: ¿cómo Dios me puede hablar a través de la Biblia? Porque muchos filósofos, muchos intelectuales leen la Biblia como un libro rico en conocimiento, ¿verdad? Y es cierto, hay riquezas. Algunos dicen que el libro de Isaías, que se le llama la Biblia pequeña, por tener, igual que la Biblia, 66 libros, pero también los que estudian leen ese libro tan maravilloso como es el libro de Isaías, porque ahí se encuentran todas las figuras literarias de nuestro idioma español. Es rico. Pero la pregunta que les estamos lanzando a los dos invitados que tenemos hoy, la bendición de tenerlos con nosotros, es: ¿cómo Dios me habla a través de la Biblia? Pastor Jorge Mario. Salmo capítulo 1 habla de meditar en su ley de día y de noche. Y esta es una clave muy importante también si nos vamos a Josué, en el capítulo 1, el versículo 5 creo que es, habla acerca de meditar en la ley. Aquí hay un principio muy importante, porque en la medida que nosotros estamos dándole vuelta, cuando hablamos de meditar, esto no es la meditación de la nueva era, ¿verdad? Que a veces se habla mucho tenemos que dejar bien claro, porque incluso hay una moda teológica de una meditación que no es la que dice la Biblia. Por eso hice ese paréntesis, porque no es esta meditación. Se está vendiendo mucho este tipo de meditación. Usted vaya a un lugar, pone las piernas de tal modo, las manos de tal modo, y usted deje su mente en blanco. Así es, ese es el tema, que en la meditación que se da cuando se hace gente que practica yoga o hace cierto tipo de ritos que vienen de la nueva era, entonces se deja la mente en blanco y eso da lugar para que fuerzas espirituales del mal puedan entonces incorporarse en la persona. La meditación que habla la palabra del Señor, y quiero recalcar lo que había dicho anteriormente, tiene que ver con el corazón. En el corazón yo estoy dándole vuelta a la palabra de Dios, meditándola de día y de noche. Y en esa meditación hay dos aspectos de la Biblia. Número uno, está el logos de la palabra, que es la palabra escrita, pero luego está la revelación de la palabra. En la medida que yo estoy meditando en ella, en ese logos, en esa palabra escrita, comienza a saltar a mi corazón algo que yo no entendía, que no conocía. Eso se llama revelación. Entonces Dios comienza a hablarnos en la medida que nosotros estamos meditándola constantemente. De nuevo, no es un razonamiento, no estoy razonando la Biblia, solo meditándola. Como poner un ejemplo, estoy durante el día meditando en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y estoy meditándola, dándole vuelta a la palabra del Señor. Y en ese meditar, el Espíritu Santo, que trabaja a la par con la palabra, comienza a mostrarme verdades que comienzan a impregnar mi corazón y me llevan a la acción de esa palabra. O sea que hay un momento que la palabra entonces comienza a dominar mis acciones en la medida que estoy meditándola, porque estoy honrando la palabra de Dios. Y la palabra no opera sola, sino que opera a la par con el Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo está también trabajando. Es como que la palabra es el bisturí y el Espíritu Santo es el cirujano. Entonces la palabra, el Espíritu Santo comienzan a operar cambios, transformación en mi vida. De hecho, cristianismo tiene que ver con transformación. Entonces le damos vuelta a la palabra lentamente, repetidamente, atentamente. Yo estoy dándole ese lugar de honra a la palabra, y en ese meditar, Salmo capítulo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, la forma como puede operar la palabra de Dios en una persona es a través de ese constante estarle dando vuelta a la palabra, meditando en su ley, meditando en su palabra. Qué importante. Estamos hablando bajo el tema la Biblia, manual de instrucciones, y decimos cómo Dios nos habla a través de la Biblia, y el pastor decía meditándola. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, después de que murió Moisés, le toca asumir esa gran responsabilidad de una nación que no es fácil, como Israel, a Josué. Pero Dios le da una palabra a Josué, una palabra para que Josué fuera prosperado, una palabra para que Josué pudiera cumplir su propósito. Precisamente habla de lo que dice el pastor Jorge Mario acerca de la meditación, y él dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante, la palabra se cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son sí y amén. Claro, a algunos nos gustan los resultados de las promesas de Dios, ¿verdad? Y nos gusta, nos irá bien, ¿verdad? Por ejemplo, el pastor decía el Salmo 23. Nos gusta la parte final del Salmo 23. Dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¡Wow! Esa parte nos encanta, esa parte nos gusta, esa parte nos llenamos de mucha satisfacción. Pero para que esa parte se lleve a cabo, tenemos que hacer la primera. ¿Y cuál es la primera? Jehová es mi pastor. Y si Jehová es nuestro pastor, no debemos de andar como ovejas descarriadas, saltándonos ese redil que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Así que esta misma pregunta, y qué bueno, gracias al pastor Jorge Mario, porque con esa sabiduría de la Biblia nos está diciendo, hay que meditar en la Biblia, no solamente leerla, hay que obedecerla, pero él agrega, hay que meditar en ella, ¿verdad? Normalmente uno medita en la palabra de Dios cuando la lee 1, 2, 3, 5, 20, 30, no importa la cantidad de veces, cada vez encontramos mayor sabor. Leemos un versículo y el día de hoy encontramos algo, pero 5 días después encontramos que ese versículo tiene algo más. Pastor, eso es meditación. Algo importante es que la Biblia no se puede leer corrida. Amén. Voy a leerme 10 capítulos. Sí. O sea, no funciona de esa manera. Tenemos que ir lentamente, con mucha atención en lo que estamos leyendo y repetirla. En esa repetición, la ley de la repetición que habla la Biblia, dice, lo repetirás estando en tu casa, andando en el camino, etcétera. Es importante esa repetición con el corazón tiene que estar involucrado. Entonces es como que estamos escarbando, y es donde el Espíritu Santo comienza entonces a traer revelación, que es lo que produce un cambio verdadero, un movimiento en nuestra vida. Muy bien, y yo creo que uno de los llamados de Dios y uno de los señalamientos de Dios en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, que solo una de ellas, la iglesia de Filadelfia, no tuvo el señalamiento, fue precisamente todas porque descuidaron una parte importante y que tenía que ver con la palabra de Dios, descuidaron su primer amor, porque esa pasión que vemos aquí a nuestros panelistas es precisamente dada por la relación de Dios
a través de esta maravillosa palabra. Esta misma pregunta le estamos lanzando al pastor Marlon Saldívar, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos habla a través de la Biblia? Y cada uno tiene puntos diferentes porque son diferentes maneras. Dios le habla al pastor Jorge Mario de una manera, porque Dios es especial con cada uno de nosotros. Aunque la Biblia es un contenido para todos, cada vez que la leemos tiene una manera especial de tratar individualmente con cada uno de nosotros. Pastor Marlon Saldívar. Sí, bueno, algo que me gustaría señalar también es una de las particularidades de la Biblia, y es que la particularidad de la Biblia es el hecho de que uno lee la Biblia, pero también la Biblia lo lee a uno. Amén. ¿Verdad? Tiene esa particularidad, y es una manera, a veces uno quizás no pueda entender o no puede explicar cómo sucede eso, pero mientras uno lee la palabra del Señor, de esa manera, esa palabra de Dios también va haciendo una lectura de nuestra vida, una radiografía. Un espejo. Exactamente, donde nos vemos reflejados. Y esa es una forma de cómo Dios también nos permite darnos cuenta de nuestra situación y de nuestra condición en la cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Entonces, y además... Es mejor que cualquier escáner moderno, ¿verdad? Exactamente, es como que a uno lo pasan ahí por rayos X, o cuando uno entra al área de seguridad de los aeropuertos, que lo pasan por una cámara donde realmente, ¿verdad?, le miran hasta la conciencia a uno. Bueno, es por un decir, pero la palabra de Dios sí cumple eso, de la manera de cómo nos descifra y nos hace ver nuestra situación y nuestra condición en la cual nosotros nos encontramos. Y esa es una forma también a través de la cual Dios nos habla. ¿Por qué? Porque lo que hace es poner de manifiesto, es revelar, es dar a conocer cuál es mi condición. Si yo estoy en desobediencia, o yo estoy albergando una emoción tóxica o dañina, o yo estoy experimentando una necesidad profunda en mi corazón. Cuando yo leo la palabra del Señor, el Señor pone en evidencia esas áreas de necesidad, y cómo a través de esa palabra de Dios puedo yo encontrar también respuesta a esa situación. Por ejemplo, quiero poner dos ejemplos muy cortitos, y esto sucedió allá por los principios de los 1900. Un asesino en serie fue apresado y fue llevado a prisión, y su juicio fue sumamente rápido, porque realmente hacía mucho tiempo andaban buscándolo. Cuando la gente se dio cuenta de que ese asesino en serie, esto sucedió en Japón, resulta de que algunas personas querían ir a verlo, pero era imposible poder verlo. Un capellán tuvo la oportunidad de acercarse, pero no pudo entablar plática con él. Lo único que hizo fue tirar una copia del Nuevo Testamento. Y en la medida que las horas pasaban, este hombre, que parecía un león enjaulado, alguien lleno de tanto odio y de venganza, más le intrigaba el hecho de ese libro que le habían tirado ahí en la celda. Daba vueltas alrededor de él hasta que la curiosidad, como dicen, la curiosidad mató al gato. Él tomó el libro y comenzó a leer el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Cuando llegó al acto de la crucifixión dejó de leerlo, y realmente comenzó él a decir que realmente no era justo lo que pasaba, ¿verdad? Porque a través de ese libro pudo darse cuenta de cómo cómo de ese personaje principal del cual hablaba el Evangelio fue acusado injustamente y fue llevado a la cruz. Y entonces lo aplicó a su realidad. Él era un asesino, él había violentado la ley, había quebrantado la ley, y el juicio, ¿verdad?, ya había sido dada, la sentencia había sido dada, y realmente él reconoció que por causa de todos sus actos violentos, pues él era condenado a la muerte, y llegó a la conclusión de que él merecía morir, ¿verdad?, a condición de su situación, pero que realmente Jesús, a quien descubrió a través de la palabra del Señor, no merecía morir, ¿verdad? Él reconoció y admitió su culpabilidad, pero a la luz de que la palabra de Dios le pudo revelar de que realmente había alguien, un ser justo y perfecto, que murió a condición de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Ahora, quiero poner otro ejemplo, y esto, un día llegó a nuestra iglesia, se sentó un hombre que había estado experimentando una serie de fracasos en su vida.
en su matrimonio, su familia, con sus hijos. Su negocio se había venido, estaba completamente en bancarrota. Ese hombre, la vida y las circunstancias de la vida le habían dado la peor paliza. Y se sentó ese domingo a la iglesia con la mente perdida, ¿verdad? Quizás muy pensativo para qué hacer en una condición como esa. Y mientras yo exponía la palabra del Señor, de una forma el Señor, a través de su palabra, no a través de mi elocuencia, ¿verdad?, sino a través de su espíritu y a través de su palabra, comenzó a cautivar su mente y le dio una idea que se transformó en un plan de negocios. Ese plan de negocios se convirtió en una empresa, en una compañía, a través de la cual él pudo levantarse. O sea, Dios trató con él de una manera especial. Dios no le dio dinero, Dios no le dio otra cosa más que una idea a su situación, a su condición. Eso lo llenó de esperanza, de confianza, de convicción, que realmente con el tiempo él pudo comenzar a dar pequeños pasos para poder emprender, y luego ese emprendimiento se convirtió en una compañía que lo sacó completamente de toda su situación y de su situación económica. Amén. Al punto de poder llevarlo a un estado de estabilidad. Ese día fue un día en el cual Dios le habló. El pastor Jorge Mario hablaba acerca de el término logos, que nos hacemos referencia a nosotros a la palabra escrita, pero también hay un término que es el término rema, que el pastor Jorge Mario utilizó como revelación. El rema es cuando realmente Dios nos da una palabra específica a nosotros, a nuestra vida, ¿verdad? Así es que cuando uno va a la iglesia o cuando tiene la oportunidad de platicar con alguien que le comparte una palabra de Dios, no solamente es el hecho de compartirle un contenido o un extracto escrita de la palabra de Dios, sino que muchas veces eso se convierte en un rema que realmente puede sacar a una persona de la situación o de la condición en la cual se encuentra. Esa es la particularidad que tiene la palabra del Señor. Muy bien, estamos hablando bajo el tema La Biblia, Manual de Instrucciones. Agradecemos todos los comentarios que están haciendo a través del WhatsApp. Donaldo Gutiérrez nos dice, excelente tema desde el Rosario, Comayagua. Así que ahí está el número de WhatsApp, 9278-6832. Si usted tiene algún comentario, lo leemos a través de este WhatsApp. Estamos hablando de la Biblia, Manual de Instrucciones en Llegó la Hora. Llegó la hora de decir la verdad, y qué bueno que estamos hablando de la Biblia, porque la Biblia es verdad, es un manual de verdad. Hay manuales que a uno los lee y se da cuenta que al final son falsos, ¿verdad? No se logran los objetivos. Uno mira a través de las redes sociales, tómese estas 3 cosas y usted va a adelgazar en 15 días, y no funciona. O tantas cosas que surgen a través de las redes, a través de manuales. Pero la Biblia es totalmente diferente, es inerrante. La Biblia no admite error alguno, porque es un libro que fue escrito por hombres, 40 hombres, en 3 continentes, ¿verdad? En 3 idiomas diferentes, hombres de todos los estratos, pescadores, hombres, reyes, príncipes. La Biblia fue escrito por personas de diferentes nacionalidades. Fue escrito precisamente con un solo objetivo, transformar la vida de las personas. Por eso se le llama testamento, un legado, es una herencia para nosotros. ¿Para qué? Para que a través de ella nosotros podamos obtener la vida eterna, pero también que a través de ella, dice la Biblia, si crees serás salvo tú y tu casa. A través de ella nosotros podemos también delegar esa herencia a nuestros hijos, para que a través de ellos puedan tener un encuentro personal con el Salvador, Jesucristo. Toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el personaje principal es Jesucristo. Y Él es el autor y consumador de la fe. A través de la Biblia dice que por oír y oír palabra de Dios obtenemos esa fe salvífica, pero esa fe también que va en proceso para alcanzar aquel día la eternidad juntamente con Cristo Jesús. Estábamos hablando de logos y de rema, ¿verdad? Y ambos panelistas han hablado de él, pero ¿cuál ha sido el rema del pastor
Jorge Mario, la Biblia para él. ¿Qué cosas ha hecho la Biblia en la vida, verdad? Porque a veces hablamos de manera general, hablamos de otras personas. ¿Qué ha sido la Biblia? El rema es la aplicación en mi vida acerca de ese libro que cobró vida en mí, que ha sido el rema del pastor Marlon Saldívar, ¿verdad? Una pregunta un poco difícil que les estoy empleando, pero estamos hablando de la Biblia, el manual de instrucciones. Y bueno, no vamos a hablar de lo que nosotros no hemos comido, estamos hablando de algo que nosotros tenemos el alimento diario a través de él, y por eso nos enorgullece hablar precisamente de la Biblia. Pastor Jorge Mario. Algo que tocó mucho mi vida hace ya unos 30 años fue ese texto que está en Juan 3, verso 31, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y me di cuenta en esa etapa de mi vida de que yo necesitaba humillarme delante del Señor y entregarle cada aspecto de mi vida a Él. La forma como yo la estaba llevando no era la correcta y solamente podía experimentar tristeza, frustración, depresión en alguna forma. Y cuando, había un canto en ese entonces por Milton Valle que decía: estoy cansado de vivir a mi manera. Ese canto comenzó a tocar mi corazón y ahí fue donde yo pude decir al Señor: Señor, te entrego cada aspecto de mi vida. Me iba bien en la carrera, trabajaba bastante, pero a pesar de que lo tenía todo, no era feliz. O sea, había un vacío en mi corazón, algo que no hacía clic, algo que no estaba ahí todavía, y me di cuenta que realmente necesitaba yo dejar que Dios pudiese intervenir en mi vida para cumplir entonces el propósito que Dios tenía para mí. Ahí fue donde entonces le dije: Señor, aquí estoy, te entrego todo lo que soy, ¿verdad? Comencé a menguar y Él comenzó a crecer en mi vida. Eso fue para mí, creo, de los remas más importantes. Y cuando decimos rema es cuando le hace clic a uno, cuando algo como que me hace, me cayó el 20, decimos nosotros. Sí. Entonces, esa revelación produce transformación. Entonces produce cambios en la vida de uno, y eso es lo poderoso de la palabra de Dios. Amén. Extraordinario. Qué bueno. Ese es el rema, es aquello que lo disfruto porque le entendí, porque fue para mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero porque de tal manera amó Dios a Alfredo. Lo personalizo. Pastor Marlon Saldívar, el rema. Bueno, la verdad que a lo largo de mi vida han habido muchos remas con los cuales Dios ha tratado conmigo, pero ahora me recuerdo de un episodio que experimentamos, porque fue una sucesión de situaciones que realmente me llevaron a poder experimentar una etapa de temor, ¿verdad? Fue una época donde nosotros experimentamos en la compañía que teníamos como familia, experimentamos como dos bandas delincuenciales, ¿verdad? Nos asaltaron y nos amenazaron. Luego, posteriormente, a colegas de nuestro gremio comenzaron a secuestrarle hijos, ¿verdad? Y entonces esas circunstancias se fueron acumulando. Como dicen, la gota que rebasó el vaso fue precisamente cuando a 2 casas de donde actualmente vivo, resulta de que a las 6 de la mañana una banda de secuestradores entró e irrumpió en esa casa para secuestrar a una niña, ¿verdad? A dos casas de la mía. Imagínense todas estas situaciones de cómo las vamos procesando, y yo me encontré de repente con una etapa de temor de poder experimentar las amenazas que habíamos experimentado en nuestra empresa, el temor de poder enfrentar el hecho de que secuestraran a un hijo. O sea, se fueron conjugando. No es que de repente nosotros estábamos en la lista o lo teníamos de objetivo, pero se fueron coincidiendo todas esas cosas. Y recuerdo que yo no solamente tenía un profundo temor, sino que algunas veces hasta me sentía perseguido, como la mente y las emociones estaban en juego, que estaban creando toda una inestabilidad interior que me robaba el gozo y la paz de mi corazón, siendo un hijo de Dios.
Estaba en esa situación cuando un día, mientras yo iba conduciendo, no iba conduciendo, sino que estaba leyendo la palabra del Señor en mi casa en la tarde, cuando me topé con una porción de Isaías 41:10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, ¿verdad? No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo leí eso, realmente que el Espíritu Santo me trajo a una completa convicción de que realmente todos mis temores eran temores infundados, que no tenían una base, que realmente sí habían circunstancias que habían provocado eso, pero cuando realmente esa palabra llegó a mi corazón, yo lo sentí como realmente la confirmación del cielo diciendo: mira, no tienes por qué estar en esa situación si yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo siempre te ayudaré. Para mí realmente ha sido un versículo que realmente Dios lo ha utilizado de una manera muy significativa. Cuando comenzó la pandemia, todos en alguna medida enfrentamos la incertidumbre de la pandemia, y realmente ese fantasma del temor comenzó a surgir, pero Dios volvió a traer esa promesa diciéndome que no tuviera temor. Amén. Realmente cuánto aliento experimenté a través de ello. Muy bien, estamos hablando de la Biblia, el manual de instrucciones, y llegó la hora. Pudiéramos estar aquí 3 horas, un día, todo el mes, hablando acerca de la Biblia, y no tendríamos. Es un océano de sabiduría este manual de instrucciones. Pero este momento es un momento de una pausa comercial. Seguiremos después de esta pausa comercial hablando acerca de los beneficios de la Biblia. Tenemos algunos comentarios, personas que están pidiendo respuesta a algunas peticiones, las estaremos leyendo después de esta pausa comercial. Llegó la hora, no nos cambie. Después de esta pausa seguiremos acerca de los beneficios que tiene este manual de instrucciones.